El doctor Marino Pérez es catedrático de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Oviedo y especialista en psicología clínica. Sus trabajos se caracterizan con el cruce de fronteras entre las ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades, con particular interés en la filosofía de la ciencia. Entre sus actuales temas destacan la patologización de los problemas de la vida, el enfoque fenomenológico existencial contextual de los problemas clínicos y la concepción transteórica y metacientífica de la psicología como ciencia humana. Es autor del orden de 200 artículos de revistas especializadas, así como de numerosos capítulos en libros colectivos y de libros en los cuales figuran, por ejemplo, El mito del cerebro creador, Cuerpo, Conducta y Cultura, del 2011, Los orígenes de la psicopatología moderna, entre la melancolía y la esquizofrenia, del 2012, Las terapias de tercera generación como terapias contextuales de síntesis, de la editorial Síntesis en 2014, el libro Volviendo a la normalidad, la invención del TDAH y del trastorno bipolar infantil, del 2014, Las niñas hiper, del 2018, La vida real en tiempos de la felicidad, con José Sánchez y Edgar Cabanas, del 2018, un libro adicional que es más Aristóteles y menos concertación, creo que dice, Las cuatro causas del TDAH, del 2018. Un libro adicional que es Ciencia y pseudociencia en psicología y psiquiatría, más allá de la corriente principal, que es un libro inédito y que nos está adelantando a nosotros que va a suceder aquí, como decimos en Perú, nos está dando la primicia o las buenas nuevas, digamos así, ¿no? Esta es una breve presentación del doctor y sin más, lo invito a que tome la palabra. Muchas gracias por la invitación, doctor Marino Pérez, por aceptar la invitación. Sí, pues para mí ha sido un honor el recibir esta invitación y tener esta oportunidad de dirigirme a ustedes o vosotros, ¿no? Como más fácilmente diré desde mi manera de tutear, ¿no? Con las personas con las que hablo, ¿no? Y me identifico efectivamente pues con el porqué y por qué surgió y los fines del liceo contextual, ¿no? Que son, pues que serán muy importantes en el contexto de Perú, pero lo son también en todo el mundo, ¿no? En España, y yo creo que es una problemática pues del orden del día y que es, no sé, transnacional, ¿no? O sea, que los problemas que pueda haber ahí en Perú son los mismos que nos encontramos en Europa y en América y en todos los lugares, ¿no? Y me identifico en particular, pues bueno, pues con la preocupación por unas prácticas pues basadas en, no sé si en la evidencia, pero por lo menos en la racionalidad científica, en la mejor investigación. Me identifico también en particular pues con la doble tarea del psicólogo, pues como terapeuta asistencial, pero también como investigador, ¿no? No solo que utilice la investigación disponible para su labor asistencial, sino que en lo posible también sea él un investigador o que en todo caso tenga el rol de investigador, aunque no sea un productor de artículos científicos, pero que tenga esa actitud, podríamos decir. Así que me identifico bien con pues, la razón de ser del liceo contextual. Y me alegra pues, que haya en Perú pues una asociación pues con esos lemas, ¿no? Y con esta proyección, ¿no? Una proyección que ya entiendo que es ya más internacional que nacional, ¿no? Como tienen que ser las cosas hoy día y pueden serlo, ¿no? Gracias a estos medios, ¿no? Nos impiden
el contacto personal, que siempre sería más provechoso, más rico, pero al mismo tiempo estos medios también llegan pues más lejos, ¿no? Y por mí estoy encantado pues, de participar en esta sesión y responder pues, a las preguntas, ¿no? hasta donde yo pueda y sepa, ¿no? Hacerlo de la mejor manera. Muchas gracias, doctor Marino. Bueno, vamos a comenzar con unas preguntas. Yo me gustaría iniciar con unas preguntas en relación con Perú, digámoslo así. Digámoslo así, qué intelectuales o en general, qué investigadores o personas tiene o ha tenido en cuenta de Latinoamérica y que rescata, por ejemplo, ¿no? Para poder iniciar, ¿no? Para poder iniciar, digámoslo así. Sí, bueno, no estoy muy al tanto como para enumerar personas concretas de Latinoamérica que hayan aportado a la psicología y en particular a la psicología comportamental, pero yo recuerdo de mi formación cuando estudiaba en España, en la Universidad Complutense de Madrid, en la década de 1970, que buena parte de los libros de mi formación conductual procedían de editoriales, sobre todo mexicanas, de la editorial Trillas, y ya desde entonces, Ribes Iniesta, pues era efectivamente una referencia. Y luego pues terminó siendo amigo personal también mío, y tenemos pues intercambios, ¿no? Nos vemos menos veces que las que deseáramos, pero estamos al tanto digamos, uno del otro, ¿no? Sobre todo yo respeto de Ribes, que es una figura digamos, de mayor referencia, ¿no? Yo me baso y adopto de una forma a veces explícita, pero siempre también implícita, pues de la obra, ¿no? de Ribes Iniesta, ¿no? También es de destacar pues que el análisis de la conducta tiene una gran presencia en Brasil, donde seguramente hay, como en todos los sitios, como también en Perú, una pluralidad de enfoques, pero el enfoque conductual pues tiene también en Brasil, por ejemplo, pues una larga tradición, no una tradición reciente, sino también no sé, de tiempos, ¿no? De hace ya pues muchas décadas, ¿no? Y bueno, entiendo que seguramente, como también ocurre en España y en todos los sitios, la psicología ha crecido y ha crecido de una forma plural, ¿no? Como corresponde a la pluralidad de enfoques y de tradiciones que existen, y que todas crecen y todas tienen su implantación en los distintos lugares. Y eso pues es a su vez un problema por la pluralidad y los choques que puede haber entre los distintos enfoques, pero también es revelador de digamos, de una riqueza, ¿no? Y de un interés amplio, ¿no? Y tengo pendiente, pues seguramente estar más al tanto de la psicología latinoamericana, ¿no? Me consta que en Perú hay mucha actividad, muchos grupos, muchas personas particulares que tienen un gran interés y una gran formación en la vanguardia, ¿no? de todo, de este enfoque que nos concierne pues para el día de hoy, ¿no? Muy bien, me gusta. Ahorita que sacó a relucir el tema del trabajo del doctor Emilio Ribes. Yo tengo algunas preguntas. Vamos a ir quizás comenzar por allí y luego vamos a ir desmenuzando a otros aspectos.
Usted en un artículo en Acta Comportamentalia, de hecho, comentaba que la psicología como una disciplina radicalmente humana, me acuerdo, una Sí, científica radicalmente humana. sí, Sin embargo, la respuesta que le brindó el doctor Emilio fue justamente que tenía sus reparos, al menos, en enseñarlo de sí. esa naturaleza. Y ahora, aprovechando, le preguntaría, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la investigación animal si tenemos en cuenta una afirmación como que la psicología es una disciplina radicalmente humana? Sí. Bueno, sí, efectivamente, esa es digamos, una diferencia que yo puedo, pero es una diferencia de énfasis que yo puedo tener respecto de la tradición conductista, ¿no? Que por lo común pues hace mucho hincapié en la investigación animal y naturalmente pues Skinner es el referente en este sentido, ¿no? De pues, la conducta de los organismos, el paradigma de la caja de Skinner pues con, con palomas y, y, y ratas de laboratorio, estableciendo pues conocimientos básicos del comportamiento humano. Y entonces hay una larga tradición del conductismo que tiene digamos, su base, sus raíces en la psicología animal, ¿no? Y se entiende pues que esos conocimientos básicos pueden ser transferibles, generalizables y aplicables al ámbito humano, ¿no? Como, no sé, como una continuidad o una generalización, ¿no? Yo a este respecto tengo, digamos, no sé, mis diferencias, ¿no? Diferencias, como he dicho, de énfasis, ¿no? Enfatizo más desde luego, en la perspectiva de la clínica, en la perspectiva de la psicoterapia, los conocimientos, los estudios y las investigaciones derivadas del estudio con los sujetos humanos en los contextos naturales donde los humanos se desenvuelven, ¿no? Y tengo mis reservas acerca de la generabilidad, de la aplicabilidad de los estudios, las investigaciones en laboratorio animal para su transferencia y generalización al ámbito humano, ¿no? Y esa es una diferencia en aquel artículo donde yo, ya en el título, pues sostenía o me presentaba yo como alguien interesado en un conductismo radicalmente humano, ¿no? Y Rives ha contestado pues muy coherentemente con su planteamiento y de forma muy docta y muy general, pues afianzando su posición como pues, en favor de un enfoque radicalmente psicológico, ¿no? Que incluye pues digamos lo animal y lo humano, ¿no? Pero si estamos hablando en un contexto clínico, como es pues, el de la jornada de estos días y del interés, pues efectivamente, en la psicología conductual, en la salud mental, pues yo creo que cabe poco, no, voy a extremar mi posición, ¿no? Para hacerla más polémica todavía, que, que a lo mejor yo tendría que hacer si tuviera que matizarlo, ¿no? Pero yo creo que cabe esperar poco de la investigación animal para su aplicación en el contexto humano, particularmente pues, en los problemas que conciernen a la salud, los problemas psicológicos y desde luego pues, en la psicoterapia, ¿no? Ese sería un poco el énfasis, ¿no? Todo esto pues implica pues también una cuestión, no sé, filosófica de base, casi ontológica, acerca de si se puede establecer una diferencia, y si es el caso, en qué y cómo, entre pues el ámbito animal y el ámbito humano, ¿no? Entendiendo que los humanos somos animales, ¿no? Pero los humanos somos unos animales también muy particulares, ¿no? Somos unos animales simbólicos o unos animales hermenéuticos o
o vivimos, no por decirlo así, en un ambiente, sino en una historia, ¿no? Y entonces, pues yo creo que habría ahí una diferencia, digamos, cualitativa, ¿no? Pues que habría que considerar y que desde luego yo creo que en la psicoterapia se vería más fácilmente, ¿no? Esa es una primera aproximación para no agotar yo, digamos, demasiado tiempo y responder pues a las, no sé, a las indagaciones que a resultas de lo que digo pues podráis plantear, ¿no? Claro, me parece interesante ahorita cuando nos comenta se podría decir, la diferencia cualitativa, ¿no? Hay una diferencia cualitativa, ¿no? Sin Sí, embargo, me parece, en ciertos momentos de su trayectoria, me pareció haber entendido que usted se consideraba un conductista radical, es decir, sí, y en un sentido skinneriano, digámoslo así, había una asunción, al menos inicial, de una diferencia cuantitativa, no cualitativa, sí. entre especies, ¿no? Entonces, hay una diferencia en ese sentido. ¿Usted cree que es necesaria esa asunción, asumir que hay una diferencia cualitativa para contemplar el trabajo, por ejemplo, ¿no? Investigativo? Sí, yo creo que sí, y estoy diciendo esto de una forma muy asertiva que seguramente tendría que matizar si tuviéramos todo el tiempo del mundo, ¿no? Pero de entrada yo diría que sí, ¿no? Mi identificación como conductista radical está tomada precisamente del sentido radical de Skinner, ¿no? El sentido radical de Skinner pues es el relativo a que todos los fenómenos psicológicos han de ser considerados desde el análisis de la conducta, ¿no? Y Skinner se refería en particular a lo que él llama el mundo privado o el mundo bajo la piel, ¿no? Y esa incorporación del mundo privado, de lo que uno siente, el dolor como un ejemplo de una realidad del mundo que solamente se le da a uno mismo. Hay una realidad del mundo que tiene la particularidad de solamente darse a uno mismo, ¿no? Y eso para Skinner no queda fuera de la ciencia porque no sea observable públicamente, ¿no? Es, sin embargo, observable para una única persona. Y Skinner se plantea cómo es que hay una parte del mundo que solamente es observable para una persona. Y eso Skinner lo explica en un trabajo clásico que es el que más me ha influido a mí, de 1945, Análisis operacional de los términos psicológicos. Pues eso se explica, y es lo que estudió Skinner, pues a través del lenguaje, ¿no? Del lenguaje, de cómo la comunidad verbal enseña a los individuos a dar cuenta de una parte del mundo que solamente se da para ellos. Cómo los individuos, empezando por los niños, aprenden a entrar en contacto con una realidad que solamente se da de su lado, ¿no? Es privada. Y entonces aquí está el lenguaje. Y el lenguaje es el que marca la diferencia, ¿no? Y yo creo que en la obra de Skinner hay dos Skinner, ¿no? Hay un Skinner de la caja de Skinner, hay un Skinner de la conducta de los organismos, de la investigación básica en la conducta, en el paradigma así llamado de la caja de Skinner, y luego hay un Skinner que no sé cómo se podría apellidar o identificar, pero voy a identificarlo así como un Skinner hermeneuta, un Skinner interpretativo de la conducta humana en los contextos naturales, ¿no? Y efectivamente la interpretación de Skinner es en base a sus estudios de laboratorio, a toda la terminología de origen, ¿no? De la casa de Skinner, estímulo discriminativo, reforzador, conducta operante y demás, que le sirve como plataforma desde la cual Skinner hace una hermenéutica de la conducta humana en los contextos naturales, ¿no? Ciencia y conducta humana sería un ejemplo, conducta verbal,
sobre el conductismo, etc. Y todos esos trabajos de Skinner, posteriores a 1945, son prácticamente teóricos, son conceptuales, teóricos, hermenéuticos, ¿no? Es una hermenéutica conductual. Efectivamente, Skinner tiene una autoconcepción de la psicología como ciencia natural y seguramente él establecería una continuidad de los organismos no humanos y los humanos, ¿no? Yo, sin embargo, aún basándome hasta en Skinner, enfatizaría más bien esa diferencia, esa no sé, ruptura, ¿no? O esa discontinuidad, ¿no? Y que estaría pues dada precisamente por el lenguaje como algo supraindividual, como una especie de voy a decirlo con una terminología muy arriesgada, ¿no? Como una especie de sobrenaturaleza respecto de la naturaleza, digamos, pues biológica, ¿no? Y yo no estoy aquí hablando desde ninguna perspectiva trascendental ni cuestiones de ese tipo, ¿no? Y ese sería, pues, el énfasis, ¿no? Yo lo encuentro en Skinner, estos dos Skinner, lo encuentro también en otro gran psicólogo, el fundador de la psicología experimental, que es Wilhelm Wundt, ¿no? Que es por decirlo así, no sé, el psicólogo que inaugura o que es un hito en la psicología como ciencia, ¿no? Y Wundt es efectivamente el referente de la psicología experimental del laboratorio, no necesariamente en el laboratorio animal, sino en el laboratorio para estudiar fenómenos humanos, pero a la vez Wundt es el fundador de lo que él llamaría la psicología de los pueblos y que hoy se identificaría como psicología cultural, psicología psicohistórica, psicología radicalmente humana, ¿no? Y entonces esta es una cuestión que está en el centro de la psicología, que lo encontramos en Wundt, psicología de los pueblos versus psicología de laboratorio, y Wundt estaba a favor de la psicología de los pueblos, señalando de los pueblos, psicología entendida en un contexto cultural e histórico, ¿no? Y Wundt advirtió acerca de la deriva que la psicología podría estar tomando si se centraba en estudiar en el laboratorio fenómenos que podrían ser pues muy elementales, ¿no? muy poco representativos de la complejidad de la conducta humana, etc., ¿no? Y algo de eso también pasa en Skinner, ¿no? Pasa en Skinner. Y el Skinner que a mí me influye, por el que yo me identifico como conductista radical, es el Skinner del lenguaje, el de Skinner de la conducta humana, y ese Skinner hermeneuta de la conducta humana en los contextos naturales, ¿no? Skinner tira, o sea, extrae, hace esa hermenéutica desde la caja de Skinner, desde los estudios del laboratorio, pero aquí también podríamos ver que puede ser demasiado limitado, puede encorsetar demasiado una psicología humana, el basarla en conceptos que están derivados de estudio de la conducta animal, que por lo pronto tiene digamos, un contexto de investigación pues más limitado y conceptos más ligados a el fenómeno de una conducta en una caja de Skinner distinto de la conducta humana en todas las complejidades pues, que se dan en la vida, ¿no? Entonces, mi identificación como conductista radical, para mí al menos, no desdice del fondo del estudio de la conducta animal, pero sigue estableciendo, pues yo creo, pues que eso, que una diferencia, una ruptura, ¿no? Una diferencia cualitativa, ¿no? Esa sería, bueno, pues
lo que estaría casi reiterando, ¿no? en esta respuesta. Sí, muchas gracias por la respuesta, doctor. Yendo un poco a los clásicos, ya que están como un poco por el tema, me acuerdo mucho un artículo suyo en la cual quizás en Perú le diríamos como que le dio con palo, es decir, como fue muy crítico, digamos así, en un sentido, a Watson. Es decir, incluso en el artículo mencionaba que se tendría que superarlo o que es una actitud que hay que tener al menos verlo como que Skinner lo superó en cierta manera. Eso es lo que me dio a entender su artículo, ¿no? Sin embargo, uno, no sé, algunos, por ejemplo, algunos representantes también o investigadores, por ejemplo, como el doctor Ricardo Pérez Almonacid, hizo un trabajo investigativo sobre la obra de Watson y también encontró, por ejemplo, una de las cosas que a veces se critica a Watson, que no estudió, por ejemplo, el comportamiento humano, que no tuvo mucha relevancia, ¿no? Por ejemplo, en el caso específico de hilarlo como el habla subvocal, nada más al lenguaje, ¿no? Sin embargo, pues pareciera que ya en un Watson superior, digámoslo así, o entrado de años, digámoslo así, ya lo cambió. No sé si usted me podría quizás profundizar, ¿no? ¿Cuál es su opinión del trabajo de Watson? ¿Cree que seguiría manteniendo una actitud de superación? Es decir, una actitud de que debería ser tomado como un hecho anecdótico, quizás que ya pasó el trabajo de Watson. Sí, es interesante lo que me planteas, ¿no? Eh, Efectivamente, Watson es un hito en la historia de la psicología y en particular dentro del conductismo, pues con ese manifiesto del conductismo de 1913 y demás, ¿no? Donde pues eso funda toda la tradición del conductismo y establece una definición de la conducta difícilmente de superar cuando dice que la conducta es lo que hacemos, ¿no? Y en ese sentido, bien. Ahora, en ese manifiesto, Watson, hay, que es un manifiesto, como todos los manifiestos, es un manifiesto estratégico, ¿no? Tiene una estrategia y es sustentar pues una psicología empírica, científica, positivista, atenida a lo observable, a lo constatable, analogable pues con otras ciencias, ¿no? Y es un manifiesto entonces pues estratégico, ¿no? Pero en Watson también hay dos Watson, ¿no? Es el Watson oficial, ¿no? Al que me estoy refiriendo, el del manifiesto, pero como es conocido, Watson pues fue expulsado de la universidad por unos problemas en relación pues, con una alumna que a la sazón pues, era hija de un contribuyente importante a la universidad y Watson fue expulsado de la universidad, ¿no? Y Watson entonces se buscó la vida y trabajó en muchos empleos, entre ellos unos que tienen que ver con la propaganda, ¿no? Con las ventas, y un sitio donde trabajó Watson es en los almacenes Macy's, ¿no? Que existen todavía en Estados Unidos, en Nueva York. Y entonces, en esos trabajos profesionales extrauniversitarios de Watson, es ahí seguramente donde fue verdaderamente conductista. Más conductista que en la universidad, donde elaboró ese manifiesto un tanto estratégico, más que ser un programa fundamental de investigación. ¿Qué hizo Watson en los almacenes Macy's cuando trabajaba allí de empleado, ¿no? Lo que hizo es observar el comportamiento de la gente en los grandes almacenes. Los grandes almacenes podríamos verlos hoy día, si queremos, como una gran caja de Skinner, donde hay individuos entrando y saliendo con operaciones muy claras de ir a comprar y las operaciones correspondientes de
de coger las cosas, de pasar por aquí, de pagarlas, salir y demás, ¿no? Y Watson observó, naturalmente estaba empleado por la empresa y su interés era que la empresa vendiera los productos que ofrecía a los clientes, ¿no? Sin engañar por lo demás tampoco a los clientes, ¿no? Y observó que unos productos por los que la gente iba, la mayor parte de la gente iba al supermercado, eran productos de primera necesidad, como por ejemplo el pan, ¿no? Que se compra todos los días, ¿no? Y de una forma muy eficiente estaba dispuesto el pan pues a la entrada para que pues, algo que compra todo el mundo lo compre rápido, pague y marche, ¿no? Y observó Watson pues que haciéndolo así la gente no entraba a las dependencias y por lo tanto no se exponía, por decirlo así, a otros productos, ¿no? Y cambió el diseño. Es el diseño que ahora lo damos por natural y con el que nos encontramos todos nosotros cuando vamos a un gran supermercado, una gran superficie, ¿no? Entonces lo que hizo Watson es poner no a la entrada, sino en el fondo, el pan. De manera que la gente que efectivamente necesita comprar pan, pues va al fondo. Y entre tanto se expone al resto de productos por los que no iba expresamente en aquel momento a comprar, se expone a ellos y entonces aumentan las probabilidades de que efectivamente se den otro tipo de conductas distintas a las suscitadas por el diseño inicial, que se den otros tipos de conductas que son las de comprar otro tipo de cosas, además de las del pan, ¿no? Y las cosas por las que nunca uno iría a unos grandes almacenes porque son productos pues que muy esporádicamente uno necesitaría, pues los dispuso, es como ahora los encontramos también, pues a la salida. Y entonces a la salida en la caja tú te encuentras allí con cuchillas de afitar, con cosas, no sé, cuántas cosas te puedes encontrar ahora, que no serían la razón por la que tú irías a unos grandes almacenes. Así que lo único que quiero decir con esto es que hay dos Watson. Y el Watson de la actividad profesional es otro Watson, en el que seguramente fue más conductista que el programático del manifiesto inicial. Porque allí trabajó con el individuo como un todo, moviéndose en un escenario y controló, por decirlo así, dispuso el escenario de una cierta manera para promover digamos, los otros comportamientos, en este caso los comportamientos que interesaban a los almacenes digamos, de venta, ¿no? No es esto nada tampoco reprochable a Watson, ¿no? Y por otra parte, otra referencia a Watson, esta de la época suya académica, ¿no? Son sus estudios precisamente sobre la adquisición de miedos, ¿no? Watson, al igual que Skinner, pues son seguidores de Freud, ¿no? No fueron como suelen a veces ser los conductistas, ¿no? Típicamente Eysen y otros conductistas más, no son, en este caso Watson y Skinner, críticos que hayan repudiado a Freud, ¿no? Sino que lo han tomado en serio. Y los estudios que hizo Watson y Reiner, su estudiante y seguramente cuya relación con ella fue el motivo de su expulsión de la universidad, pues fue crear experimentalmente lo que de alguna manera Freud suponía, que los miedos son adquiridos de experiencias traumáticas. Y lo que hizo lo que hizo Watson fue de esa manera, pues eso de esa manera de asociar un estímulo condicional a uno incondicional
y producir, pues si es que llegó a producirlo, pues un miedo condicionado, ¿no? Entonces ahí tenemos, en este caso Watson, cómo se ha puesto a investigar un fenómeno freudiano en términos experimentales, ¿no? Y esto yo creo que también nos da o trato de decir esto precisamente a favor de Watson, para reivindicar o recuperar o reconocer su talla, ¿no? En vez de tenerlo como un mero referente pues histórico, ¿no? de la psicología, ¿no? Y esa sería, ¿no? Así que, en relación con lo que he comentado en la pregunta anterior, yo creo que también hay dos Watson. El Watson, pues vamos a decirlo así, fundador del conductismo, propagandista del conductismo, con ese manifiesto más estratégico que de un programa de investigación sustantiva, y el Watson que se ganó la vida en varios sitios, ¿no? En trabajos que eran emergentes en esa época, como los almacenes Macy's y demás, ¿no? A Watson también se le debe el estudiar los anuncios, ¿no? Junto con el sobrino de Freud, Bernays, ¿no? que a la sazón estaba en los años de 1920 en Nueva York, ¿no? que aplicó las teorías freudianas para el desarrollo de la propaganda, ¿no? Y fue quien introdujo que las mujeres empezaran a fumar de forma masiva en la década de 1920. Pues en aquella época Watson también estaba interesado en la propaganda, y a él se debe la asociación de las emociones a los cambios comportamentales, ¿no? Para promover un cambio, para hacer que alguien compre algo que en principio no necesita, tienes que emocionarlo, crearle una emoción. Por ejemplo, meterle miedo. Y entonces el miedo es la emoción, es la que va a mover, a movilizar un comportamiento que sin esa emoción no tendría. Así, por ejemplo, Watson pues diseñó un anuncio para la casa Johnson & Johnson relacionado con la higiene de los niños, ¿no? Las mamás no tenían ninguna preocupación, ningún problema con la manera tradicional aprendida de sus madres de hacer la higiene de sus bebés de la manera pues tradicional, ¿no? Y por lo tanto no necesitaban nuevos productos. Pero Johnson & Johnson habían diseñado un producto que podría ser pues muy de gran interés, más higiénico que las prácticas tradicionales, pero la gente no lo compraba. Y lo que hizo Watson fue algo así como esto, ¿no? Crear una situación en la que una madre ahora tuviera una preocupación, tuviera un miedo acerca de si, haciéndolo como siempre lo hacía, su niño ha quedado libre de gérmenes, de patógenos, etcétera, ¿no? ¿Está segura que haciendo eso su niño está higienizado, está libre de patógenos? Y entonces ya te paraliza, ya te crea una emoción, te interrumpe, y ahora viene la solución. Compre polvos talco Johnson. Y entonces eso se debe a Watson, ¿no? O sea, de cómo digamos, ha modificado la conducta a través de las emociones. Que esto es justamente lo que viene de siempre de Aristóteles, que seguramente es el primer conductista de todos los tiempos, en la retórica. Cómo la retórica se basa en crear emociones para producir cambios de actitudes y cambios de comportamientos, ¿no? En eso se basan los anuncios. Todos los anuncios son
micro-retóricas, ¿no? Son genialidades en varios segundos de conocimientos de la retórica. Emocionar para mover, cambiar algo que sin esa emoción no ocurriría semejante cambio. Pues esto mismo yo creo que también lo debemos apuntar, digamos, a Watson, ¿no? En ese sentido, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Y me parece interesante lo que comenta, doctor, respecto a lo de Aristóteles como el primer conductista. Y quisiera yo saber cuál es su descripción de conductista, ¿no? Porque si señalamos que un conductista es aquel que modifica el comportamiento, podríamos decir que los arquitectos, que los, digámoslo así, los filósofos antiguos, muchas personas modificaban el comportamiento, entonces todos ellos serían conductistas, pero también llega ese asunto lógico de que si todos lo son, y nosotros también lo somos, sin necesariamente venir en la academia, todos somos conductistas, y todos lo son, nadie lo es al final. Entonces, lo digo también recurriendo a un concepto, por ejemplo, de que se maneja en nuestros países algunas veces, de decir que hubo un comunismo antes de que exista Marx, ¿no? Es decir, que en los orígenes históricos había cierta forma de comunismo, ¿no? ¿A qué responde eso? En verdad, lo único que es importante es la modificación de conducta, entonces todos podríamos ser conductistas independientemente de haber pasado por una formación académica. Sí, yo creo que podemos decir, y voy a decir, que en realidad todos somos conductistas, en la medida que la conducta es lo que hacemos, dicho por Watson, ¿no? La conducta es lo que hacemos los organismos, los seres humanos en este caso, ¿no? Y lo que hacemos está ligado a lo que hacen otras personas, a lo que hacemos en relación con otras personas en determinados contextos, para determinados fines y demás. Y todo lo que suponga pues organizar, modificar, cambiar la conducta, pues tiene un sentido conductista, ¿no? Avant la lettre, ¿no? Antes de que el conductismo se haya convertido pues, en una corriente dentro de la psicología. Así que en un sentido que no ha de mermar para nada el interés del conductismo como tradición, como disciplina, sino justamente al contrario, pues diría que todos somos conductistas pues sin saberlo, porque nos comportamos siempre en relación con otras personas y siempre en algún contexto, y nuestro comportamiento está continuamente siendo modificado y modificando otros comportamientos, ¿no? Así que en ese sentido yo diría que todos somos conductistas, ¿no? Sin saberlo y aunque no nos identifiquemos para nada con la tradición conductista, ¿no? Voy a poner varios ejemplos de estos, ¿no? Tú has señalado muy oportunamente, pues no sé, que acaso los arquitectos pues, que organizan los ambientes y los espacios, pues la arquitectura del interior de un edificio, la arquitectura urbana, son contextos, organizaciones del espacio que modifican nuestro comportamiento. Tú vas por un lado y no por otro, etcétera, ¿no? Y efectivamente está ahí ocurriendo. Pero el ejemplo más claro, y que quizás lo podemos tomar ahora como que nos han adelantado por la derecha, es el que encontramos precisamente en la economía, ¿no? La llamada economía conductual, ¿no? La economía conductual es como sabemos, la última tendencia de la psicología, perdón, de la economía, que se basa en la psicología, ¿no? Se basa en la psicología. Y se denomina economía conductual, por la base psicológica que tiene. Y hay varios premios Nobel de los últimos años que por sus hallazgos precisamente en la economía con base en la psicología, ¿no?
Y la economía conductual se caracteriza, por poner un ejemplo, en introducir pequeños cambios en el entorno que producen modificaciones en el comportamiento de muchos individuos, y muy importantes, ¿no? El ejemplo paradigmático de esto es el famoso nudge, el pequeño empujón, ¿no? El pequeño empujón. Pues un ejemplo, es un ejemplo muy, muy conocido, pero me vale a esta argumentación, ¿no? Si alguien en un contexto escolar, educativo, está interesado en que los niños tomen más fruta en el postre en vez de bollería, que podría ser más insana, en vez de pasteles, y que seguramente ellos preferirían y demás, pues si se quiere introducir un cambio para que los niños tomen más verdura o más fruta y menos bollería insana, pues el cambio ambiental que hicieron, un ejemplo de este pequeño empujón, pues es el siguiente. En un sitio de autoservicio, donde uno pasa por la cadena donde están todas las cantidades de cosas que puede ir cogiendo, pues si al principio, en vez de al final de la cadena, se ponen frutas, es posible que no solo los niños, es posible que cualquier usuario pues ya incluya en su bandeja frutas y luego el resto de cosas. De manera que cuando llega al final, que es donde suele encontrarse digamos, los postres, pues a lo mejor ya tiene elegida la fruta y ya no tiene espacio, ni espacio en la bandeja, pero ni espacio psicológico, comportamental, para ponerse bollería. Y de esta manera es un pequeño empujón, un pequeño cambio contextual muy simple, que produce cambios comportamentales, no en un individuo, sino en muchos individuos de una forma muy saludable. Y además, sin ejercer un control, por decirlo así, inescapable, sino manteniendo la libertad, ¿no? Por decirlo así, de los individuos, lo que estos autores llaman, no sé, paternalismo libertario, ¿no? Efectivamente, el diseño es así, para que ocurran unas cosas más probablemente que otras, pero a su vez, quien se expone a eso es libre de hacerlo, ¿no? Es una especie de paternalismo libertario, como lo denominan los autores, del que no, del que no era ajeno tampoco Skinner, ¿no? Por más que se le atribuya pues el control, bueno, como si estuviera él interesado en controlar, digamos, a las masas o los gobiernos y demás, ¿no? Entonces, esos son ejemplos, ¿no? de cómo los principios conductuales a veces están ejercitados por otras profesiones, en otros contextos, que no necesariamente derivan los conocimientos de haberse leído los programas de reforzamiento de Skinner o de Skinner o lo que sea, ¿no? A mí también me ha llamado mucho la atención estos sistemas educativos que desde luego repudian el conductismo y le achacan el control, ¿no? el que controlan, ¿no? Como si el control aquí fuera, no sé, una manera forzada de obligar a los individuos contra su voluntad para hacer algo, ¿no? El control suena pues muy, no sé, muy poco aceptable, ¿no? en muchos contextos educativos, ¿no? Entonces hay muchos sistemas educativos que repudian el conductismo porque supuestamente controla. Pero esos sistemas educativos organizan las cosas de manera que los niños hacen lo que quiere el sistema educativo sin que
siquiera estuvieran utilizando programas de reforzamiento. Y al conducir, al educar a los niños de la manera que el sistema educativo quiere, dando la impresión de que eso que hacen los niños sale de forma natural de los niños, es una forma de control muy sutil, donde los resortes del control no están a la vista, pero sin embargo se está conduciendo la conducta en una determinada dirección sin que se note, por decirlo así, los estímulos, los reforzadores, los resortes del control. Y entonces, en ese sentido, también vuelvo a decir que en cierta manera, conductistas digamos, lo somos todos, ¿no? Aquí la gran paradoja, y termino, la gran paradoja es que el conductismo como disciplina, como filosofía de la psicología, como corriente dentro de la psicología, está marginada, ¿no? Está supuestamente superada, ¿no? Y sin embargo estamos diciendo, y estoy diciendo, de que todos somos de alguna manera conductistas, ¿no? Hay aquí digamos, una paradoja, ¿no? Una paradoja en que el comportamiento está en todo y no necesariamente los especialistas del comportamiento son los que están organizando o están haciendo las aplicaciones que correspondieran, ¿no? Esa sería un aspecto para pensarlo, supongo, ¿no? Sí, muchas gracias, Romarino. Solamente para seguir a la pregunta, y ya prometo pasar a otro tema, entonces podríamos decir que Chomsky es conductista. Si en algún momento acomodó su casa para que sus invitados vayan al fondo de su casa, a leer libros de Skinner al fondo de su casa, digamos así, o libros suyos al fondo de su casa y al costado libros de Skinner para que compre. Entonces, eso entraría en la definición, por lo que comento. Sí, podríamos decirlo así, digamos, con la ironía que corresponde, ¿no? Chomsky puede tener y tiene pues una teoría del lenguaje pues dualista, digamos cartesiana, de la escuela de Port Royal, algo digamos insostenible, ¿no? Insostenible, que de hecho fue refutada por la comunidad esta amazónica de los Pirajá, ¿no? Que estudió Everett, ¿no? O sea, que una comunidad que tenía un lenguaje que no respondía a lo que suponía Chomsky que todos los lenguajes debieran tener, ¿no? La recursividad, ¿no? Pues un lenguaje en la comunidad amazónica que carecía de esta recursividad del lenguaje y por lo tanto refutaba a Chomsky, ¿no? Entonces, Chomsky puede tener y tiene una teoría pues, que está refutada, que no es sostenible, que es dualista, que es rancia, que es de salón, ¿no? O sea, de estudiar el lenguaje no sé, de una forma innatural, ¿no? El lenguaje, pues como en un contexto, digamos, académico, gramatical, etcétera, etcétera. Ahora bien, el Chomsky del día a día, el Chomsky que anda por su casa, como el ejemplo que ponías, pues ese Chomsky, el Chomsky que habla, el que tiene la conducta verbal, pues es un Chomsky conductual, porque luego se comporta, pues eso con el comportamiento del individuo como un todo, pues ligado al contexto y demás, ¿no? Y esa sería, pues, podríamos ponerlo también como una paradoja, ¿no? De que el propio Chomsky, discutiendo con Skinner, si llegara a producirse aquel debate que no llegó a producirse, en cierta manera Chomsky se estaría refutando a sí mismo, porque se estaría hablando sería conducta verbal lo que se estaría ejercitando de acuerdo con los contextos, en vez de una especie de despliegue de una gramática interior que sería pues su mito, ¿no? Su mitología, su metafísica, ¿no? O sea, entonces pues también sería una paradoja, ¿no? Como
la paradoja del cretense, ¿no? De que todos, aquel cretense que decía pues pues que los cretenses mienten, ¿no? Entonces es una paradoja que se ejercita en la propia práctica, ¿no? Bueno, sí, ya como prometí, ¿no? Este asunto podemos profundizar un poquito más, pero vamos a volver a la temática de la jornada y Sí, sí, sí. sí, vamos a volver, disculpen, me disculpan todos, pero me fui. Esta ha sido una derivación contextual a resultas de la conducta verbal, no ha sido ni chomskiano ni tampoco Claro, claro. extraño, ¿no? Usted, doctor, es conocido por, por ser crítico con las enfermedades mentales o la salud mental en general, es decir, el concepto de salud mental. Sin embargo, digámoslo así, ¿usted considera que para poder trabajar en el campo de salud mental es necesario tener que renunciar a esos conceptos? A los conceptos, A los conceptos en general, nacidos, por ejemplo, de la psiquiatría, nacidos de las actividades prácticas para el control de desviaciones, o lo que se conocen, entre comillas, como desviaciones de la conducta. sí, trastornos mentales o trastornos Sí. psicológicos. Bueno, a ver, sí, yo efectivamente soy crítico, vamos, o me sitúo dentro de una línea muy, vamos, que tiene tiene una larga tradición y tiene muchos autores a los que yo sigo, efectivamente de criticar la noción de enfermedad mental, de trastorno mental como una supuesta entidad, ¿no? que se define, que se definiera por una serie de síntomas y que esos síntomas se explicaran por algún tipo de avería interior, sea mental o sea neuronal o sea neurocognitiva o como sea, ¿no? Yo soy crítico de esa concepción de enfermedad que está implantada pues en todo el mundo, en los contextos sanitarios, en la formación de psiquiatras, en la formación de psicólogos, ¿no? La cuestión es referirse a esos problemas, a esas cosas que se identifican, a esos comportamientos problemáticos que se identifican como trastornos mentales, pues es tener efectivamente no solo un lenguaje, sino también una concepción alternativa en el lugar del sistema que está implantado. Y eso ya no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil ofrecer, es fácil criticar, pero no es fácil tener otra alternativa, ¿no? Y muy a menudo los psicólogos y también los psiquiatras que también sean críticos con un enfoque de enfermedad mental, pues tienen que moverse en un contexto que es el contexto sanitario, que está organizado en términos de enfermedades, que tiene todos no sé, los recursos, la terminología, la sistemática, las estadísticas, el lenguaje, todo está organizado en términos de enfermedad mental y que muchos clínicos no se avienen, no están conformes con digamos, esa concepción, ¿no? Entonces tienen que moverse pues con un sistema que tiene esa concepción y ellos, los clínicos, que tienen un tipo de prácticas pues que no se aviene, que es contraria a ese enfoque, ¿no? Entonces ahí sí que hay pues eso, una dificultad para ciertos enfoques clínicos y clínicos en particular. Seguramente esos clínicos no podrían de buenas a primeras hacer tabula rasa de esas concepciones del concepto de enfermedad mental o de los usos ya establecidos. Seguramente no pueden barrerlos así de primeras, pero tampoco tendrían por qué utilizarlos de una forma digamos, de una forma literal, ¿no? Entonces yo no sé si me estabas preguntando en relación con eso, ¿no?
sea, Sí, exactamente, ¿no? Sobre más o menos, porque hay ciertas actitudes en algunos casos cuando se dice, pues, básicamente no hay que trabajar en el campo de salud mental porque quizás las connotaciones conceptuales que va atrás, pues ya necesariamente lo vuelve a alguien que trabaja en ese campo como si fuera a favor, digámoslo así, o del uso de esos términos, ¿no? O esos sí, sí, conceptos. Entonces, mi pregunta iba a eso, ¿no? Es posible? sí. Porque, por ejemplo, veo muchos de sus artículos o incluso sus escritos que emplea terminología psiquiátrica en algunos casos, ¿no? Bueno, la verdad es que no empleo terminología psiquiátrica, más que para criticarla y resituarme frente a ella, ¿no? Yo, desde luego, combato y nunca uso, formando parte de mi argumento, el término enfermedad mental. Eso ni siquiera viene en el DSM, en el CIE-10, que no hablan de enfermedad mental. Hablan en su lugar de trastorno, de disorder, ¿no? Y entonces yo utilizo más a menudo el término trastorno, pero incluso lo redefino en su etimología en español, ¿no? ¿Cómo podríamos descomponer el término trastorno en español, como compuesto de dos términos? El de de trastocar, de variar, de romper, por decirlo así, y de torno, de tornarse las cosas, ¿no? Entonces, exploto el término trastorno para referirme a cómo las cosas de la vida pueden enreversarse, pueden trastornarse, pueden volverse de revés y crear efectivamente un problema. Entonces, ni siquiera yo estaría utilizando trastorno ahí como traducción de disorder, que el término disorder supone que hay un desorden dentro del individuo, que todavía no está identificado en qué consiste ese desorden, esa avería, por decirlo así, y que en el futuro se identificaría esa avería y ese trastorno pasaría a ser una enfermedad. Pero como eso no está identificado, se habla de trastorno. Pero el término trastorno, traducido al inglés, es un falso amigo, ¿no? Por esa connotación cercana que tiene a enfermedad. Entonces yo trato de explotar el término trastorno en español para referirme a cómo la vida se torna trastornada, o sea, se vuelve de revés, etc., ¿no? Y en ese sentido yo utilizo trastorno. Y muy a menudo utilizo intercambiadamente problema psicológico, ¿no? Como un nombre pues demasiado genérico si se quiere, pero al mismo tiempo menos estigmatizante y también pues revelador de algo que le pasa a alguien que nos está consultando y que tiene un problema psicológico, ¿no? Y ese problema psicológico luego efectivamente hay que estudiarlo, pero es ahí donde el diagnóstico nos ayuda muy poco. Y entonces, en la manera de estudiarlo, ese trastorno, ese problema que tiene nuestra persona, pues bueno, pues hay muchos enfoques en psicología que no son biomédicos. Uno de ellos sería el análisis funcional de la conducta. Entender ese problema, pues eso en términos de análisis funcional de la conducta, en términos de evitación experiencial o en términos de inflexibilidad psicológica. Entonces se está definiendo ese trastorno o problema en términos de la inflexibilidad psicológica que está implicando y entonces el clínico, aunque esté trabajando en un sistema de salud que se llame salud mental, aunque todos sus colegas, incluyendo y aquí es otra, incluyendo los pacientes, los clientes, los usuarios, los consultantes, también tienen una concepción en términos de enfermedad. Pero nuestro clínico no tiene, digamos, afecto a la noción de enfermedad. Pero en la práctica, a lo largo de las sesiones, en el trabajo de ayuda a ese consultante, pues puede llevar su trabajo pues digamos de eso, de esta manera no hipotecado en la noción de enfermedad, en el trastorno como
una entidad o como una cosa que le pasa al individuo dentro y demás, ¿no? Y esta es, bueno, pues digamos, una manera de trabajar contraria al modelo biomédico dentro de un sistema que está organizado biomédicamente. Y eso es efectivamente un hándicap, un hándicap que va a tener el clínico. Pero es también digamos, un desafío, vamos, o digamos, una estrategia, ¿no?, que tendría que adoptar, ¿no? Y esa, bueno, sería... Entonces yo soy combativo de la noción de enfermedad, de la noción de trastorno como una entidad nosológica, y en su lugar pues redefinirlo en términos de problemas y analizarlo de acuerdo con el contexto y demás, ¿no? Finalmente, para esta primera respuesta al menos, en el último libro que has citado, ¿no?, que saldrá el próximo mes o algo así, o en abril o algo así, ¿no?, introduzco la noción de situación, que es una noción que tiene una larga tradición en la clínica, ¿no?, en la fenomenología, y también es muy asimilable en términos conductistas, la noción de situación, ¿no?, para referirme a que los problemas psicológicos, por poner el ejemplo de la depresión no está dentro de uno, es uno el que está dentro de una situación que se ha configurado por las cosas que le han ocurrido en la vida, adversidades, decepciones, traumas, maltrato, lo que sea, pérdidas, y las maneras de responder a esas situaciones de acuerdo con su historia, con sus repertorios conductuales, de acuerdo con su estilo de personalidad. Yo incorporo aquí la noción de estilo de personalidad en este. De manera que la situación es una configuración gestáltica entre las cosas que le han pasado a uno y las maneras de responder uno a ellas, que pueden traer el efecto paradójico de meter a uno en un bucle. Lo que definiría un problema psicológico respecto de un problema de la vida es el bucle en el que uno entraría, la situación en la que uno entraría, ¿no? Y entonces esta es mi concepción de los trastornos psicológicos o psiquiátricos, no como algo interior, ni siquiera tampoco como algo exterior, sino como una situación que se ha configurado, ¿no? Si recordamos cómo eran los trastornos, cómo se entendían los trastornos antes del DSM-3, ¿no?, que es en el DSM-3 de 1980, es cuando se ha alterado toda la psiquiatría y toda la psicología. Es cuando se ha trastocado, ¿no? Es cuando hemos entrado en el modelo biomédico en el que estamos ahora, pues 40 años después inmersos. ¿Cómo se entendía antes del DSM-3 los problemas psicológicos, los problemas psiquiátricos? En el DSM-1 o el DSM-2 o antes del DSM-1, ¿no?, que data de 1952, ¿no? Se entendían, y dentro de la psiquiatría americana, ¿no?, se entendían como reacciones a las adversidades de la vida, ¿no? Y esa es, digamos, el centro, por decirlo así, de los problemas psicológicos, cuando no se quieran concebir como supuestas enfermedades, según se suelen entender, como reacciones a las adversidades. Y esas reacciones, pues por diversas circunstancias, entre ellas la propia historia de uno y desde luego las circunstancias que rodean a uno, los apoyos que tengan o lo que sea, pues esas reacciones pueden configurar un circuito cerrado o pueden ser reacciones pues que le permitan a uno rehacerse y salir adelante, ¿no? Y la noción de reacción pues estaría implícita de alguna manera en este concepto de situación, ¿no? Si habéis, no sé, la terapia de activación conductual, ¿no? Hemos escrito muchos libros sobre activación conductual, terapias de tercera generación, pues el modelo
de la depresión de la activación conductual, que yo he expuesto en muchos libros, ¿no? Con un gráfico pues, muy preciso, pues el modelo contextual de la depresión lo podemos contraponer con el modelo cognitivo de la depresión de Beck o contraponer con el modelo de los desequilibrios neuroquímicos de la depresión. El modelo de Beck y el modelo de desequilibrio suponen que hay una anomalía, una disfunción, un desequilibrio, una disfunción cognitiva dentro del individuo que le lleva a desarrollar los síntomas por los cuales se define la depresión. Frente a eso, un modelo contextual de la depresión sitúa al individuo como un todo en el medio de acontecimientos que han ocurrido y maneras suyas de reaccionar que pueden meterlo cuando uno tiene depresión, pues efectivamente significa que esas maneras de reaccionar ante los acontecimientos, en su caso, constituyen un circuito cerrado. Y eso es la depresión. Pero la depresión no estaría dentro de uno, sino que sería uno el que estaría dentro de la depresión. O sea, dentro de una situación deprimente, dentro de una situación patógena. Pero sería la situación la patógena, por decirlo así, ¿no? Y luego las terapias, pues efectivamente tratarían de identificar cómo es que uno está dentro de esa situación y promover aperturas, promover cambios, ¿no? Y esa sería pues la función de las terapias psicológicas, ¿no? Esa sería mi idea actualmente de los trastornos mentales, ¿no? Muchas gracias, doctor Marino. También le quisiera preguntar allí cuando define o lo conceptualiza como problemas psicológicos, no haría entender quizás, no necesariamente con la aclaración de vida, ¿no? Pero no necesariamente siempre hay la aclaración de vida, digámoslo así. Lamentablemente el mundo práctico a veces no lo permite, ¿no? Entonces, haría entender a los consultantes o a la población en general que el que lo soluciona es el psicólogo. Es decir, que ese problema lo va a solucionar un psicólogo. Cuando gran parte de la efectividad de las psicoterapias en general, comparando, ¿no? Entre placebo y comparándolo entre terapias psicológicas, la distancia no es mucha, digámoslo así, ¿no? No hay una diferencia como que, digamos, importante en un sentido científico de la palabra, en un sentido investigativo de la palabra, ¿no? Entonces, ¿usted consideraría que los problemas psicológicos pueden ser resueltos por otros profesionales que no sean los psicólogos, por ejemplo? Bueno, yo entiendo que los problemas psicológicos o psiquiátricos, ¿no? Que tienen una naturaleza psicológica, ¿no? Son problemas de la vida que se han enrevesado, que se han trastornado y que han creado una situación y un bucle en el que esa persona está, ¿no? Y que digamos, la ayuda, la mejor ayuda que se pueda ofrecer es una ayuda que tiene que ver, que deriva, que es homogénea con la naturaleza de los problemas psicológicos o psiquiátricos, es una ayuda de factura de terapia psicológica, de tratamiento psicológico o psicoterapia, que yo es un término que uso muy a menudo y no tengo ningún problema con él porque es un nombre genérico que no me estoy refiriendo ni siquiera a ninguna psicoterapia concreta, ¿no? Y esa realización de la terapia psicológica, de la psicoterapia, yo creo que por sus características, por sus cualidades, las únicas personas cualificadas por muchas razones para llevar a cabo la psicoterapia son los psicólogos y los psiquiatras. Lo circunscribo justamente ahí, ¿no? Permítaseme que me remita al último libro, pero es el testigo que yo puedo aquí invocar a mano, ¿no? Ese libro tiene el último capítulo, precisamente es un estudio ontológico de la psicoterapia, ¿no? No me centro en ninguna terapia psicológica en concreto, sino en la estructura de la psicoterapia, ¿no? Y esa estructura de la psicoterapia, que tiene que ver con la relación, tiene que ver con muchos aspectos que son comunes a las terapias,
aparte de que luego cada terapia tenga sus aportaciones particulares, pues tiene unas cualidades que no tienen otras relaciones muy importantes en la vida de las personas y que no pueden llevar a cabo de la misma manera cualquier otro profesional, sea un enfermero, una enfermera, sea un médico general o sea, digamos, un cura, un sacerdote o sea quien sea, ¿no? Y entonces yo cifro que la psicoterapia, la terapia psicológica es la manera más cabal, más homogénea de abordar un problema psicológico o psiquiátrico y que la mejor manera de llevarlo, por diversas razones, es por un profesional, entiendo que con la debida cualificación y formación que hoy por hoy se darían los psicólogos particularmente, pero también los psiquiatras, ¿no? No se olvide que la mayor parte de las terapias psicológicas fueron desarrolladas por psiquiatras. Otra cosa es que la psiquiatría desde 1980 en adelante esté hipotecada, esté aducida por la farmacología, que es el tratamiento más aplicable, ¿no? Digamos que más se usa, ¿no? Hoy día, ¿no? Para los problemas que mejor se abordarían con la psicoterapia. Pero dentro de la psiquiatría también hay una gran crítica a la propia psiquiatría, ¿no? En favor del uso de la psicoterapia, del uso de la terapia psicológica. La característica de la terapia psicológica, de cualquiera de ellas que se precien, que no sean, digamos, pseudoterapias o terapias que no merecen ni siquiera el nombre de terapia, pues es un enfoque que trata de entender lo que le pasa a la persona en el contexto de sus circunstancias y de su historia. Y todo eso es muy complejo, como sabemos, pero eso es lo distintivo de lo que hace una terapia. Y una terapia psicológica tiene como especial, como particular recurso para llevar a cabo eso, varias cosas. Una es la propia figura del psicoterapeuta debidamente formado, con un enfoque conductual, por ejemplo, la relación terapéutica que establezca, no como algo natural que se suponga que todos los humanos, por el mero hecho de serlos, ya establecemos una relación. No. La relación terapéutica es una relación técnica, o sea, una relación sistemática, no natural, espontánea, sino digamos que tiene su aprendizaje, que no la tiene cualquiera por el mero hecho de ser un terapeuta. Y otro gran componente de una terapia, he dicho la persona, he dicho la relación, es la teoría de esa terapia, la teoría del enfoque de los problemas, la teoría según se explican los problemas que tiene la gente y la teoría, esa misma teoría, que explica cómo habría que abordarlos, ¿no? La teoría psicológica, la racional. Lo distintivo de una terapia psicológica respecto de una pseudoterapia es disponer de una teoría. Entiendo de una teoría racional, sistemática, empíricamente fundada, que muy a menudo yo utilizo el término, que es muy usual en este contexto, el término rationale, ¿no? Rationale, para sugerir la racionalidad que tenga, ¿no? Y demás, ¿no? Y entonces eso es lo que hace, lo que haría que las terapias psicológicas fueran el procedimiento más natural, más propio para ayudar a resolver los problemas que tiene la gente por los que acude a los sistemas de salud y a los profesionales, etcétera, mejor que la medicación, que está en otra escala distinta de la propia naturaleza de los problemas, ¿no? Y que los que cualifican las psicoterapias serían efectivamente psiquiatras y psicólogos, ¿no? Muy bien, entonces aquí solamente una repregunta puntual nada más, ¿no? Es que, entonces, su opinión sobre la desprofesionalización del conocimiento psicológico tendrá su reparo. Es decir, por ejemplo, que otros, como el enfermero, por ejemplo, puede hacer procedimientos de activación conductual. No, yo efectivamente, yo entiendo que una psicoterapia propiamente dicha es una psicoterapia que tiene
que establece una relación muy particular de acuerdo a una teoría, a una concepción, a una racional. Y que eso depende efectivamente de una cualificación profesional, de una formación pues que en nuestros sistemas reglados lleva años, ¿no? y que pasa por ser graduado en psicología o licenciado en medicina, por tener una formación específica en psicología, en psicoterapia. Por ejemplo, en España, ¿no? Un psicólogo en España hoy día pues sería un graduado, 4 años de graduación, y termina graduado en psicología. Para aplicar, para trabajar en la clínica y para aplicar psicoterapia hay 2 formaciones. Serían 2 formaciones la que hay. La de un máster general sanitario o la de especialista en psicología clínica. Y eso lleva pues la formación de un máster, 2 años, y la formación de especialista en psicología clínica, pues 4 años. Eso. Y los psiquiatras tienen también, aunque su contexto de formación hoy día está abducido por la medicación y demás, pues también tiene pues esa formación de graduación o de licenciatura en medicina y la especialidad en psiquiatría. Y esos son requisitos formales que no son gratuitos, son los formales, los que esta sociedad tiene establecido para cualificar para un profesional de la salud, y son también requeridos para la formación compleja de llevar a cabo ese tipo de ayudas, ¿no? Entonces yo no consideraría que las terapias psicológicas las pudieran aplicar pues digamos de forma plena cualesquiera otros profesionales, enfermeros o enfermeras o algo así, ¿no? Eso no quita que otros profesionales puedan llevar a cabo intervenciones psicológicas formando parte pues de un diseño, de una asesoría, de una supervisión que llevaría a cabo pues, un profesional cualificado como el que he señalado, ¿no? Ahora, una terapia que aplicara un enfermero, una enfermera, por más que se basara en la activación conductual, no consideraría que fuera una terapia propiamente dicha, ¿no? Sin perjuicio de que produzca alguna ayuda, de que produzca, digamos, una ayuda y que el usuario pues, esté contento o lo que sea, ¿no? Eso no sería. Pero eso pasa también en muchas otras, en la medicina, ¿no? Pues hay muchas ayudas médicas que las puede aplicar, qué sé yo, pues uno que le fue bien con tal cosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues ni se le puede prohibir que lo haga, porque ni tampoco quita de que ofreciéndole digamos, tal ayuda, pues le pueda venir bien, ¿no? Ese deslinde no es fácil de establecer, ¿no? No es fácil de establecer. Y yo creo que tampoco habría, digamos, demasiado digamos, que hacer una guerra, por decirlo así, para ese tipo de deslindes, ¿no? Aunque depende, ¿no? Depende de los... depende, no sé, de dónde, en fin, cómo pueda darse toda esa confusión o esa intromisión, ¿no? Que podríamos también decir, ¿no? Pero a resultas de estos me podéis preguntar o lo que sea, ¿no? Una pregunta, ya que lo mencionó también sobre las psicoterapias, digámoslo así, que no merecen ser llamadas psicoterapias, ¿no? En el sentido de alternativas o que así lo mencionan en algunos casos. ¿No le preocupa, doctor Marino, que algunas veces el discurso antipsiquiatría, anti-medicalización o ¿cómo se llama? Fármacos, ¿no? Para el caso de problemas, esté al mismo tiempo aliado con estas terapias alternativas, con estos movimientos de psicología, digámoslo así, psicoterapias que no podrían ser llamadas psicoterapias? ¿No le preocupa un poco que
que podría entenderse, decir que no existe enfermedad mental, que rápidamente se alíen más bien con estas actitudes. Sí, sí, puede pasar eso y me preocuparía y me preocupa que de hecho pase, ¿no? De que se mezclen unas cosas con otras, ¿no? Yo puedo ser crítico de la medicación, pero no soy antimedicación, ni soy antivacunas, ni algo así de eso, ¿no? Y a veces el anti, como bien decías, pues puede asociarse fácilmente a otras cosas, digamos, completamente distintas, ¿no? Esotéricas y demás, ¿no? Y ese es un peligro, ¿no? Dentro de la psiquiatría y dentro de la psicología, más que hablar de antipsiquiatría, que no es hoy día un término que esté vigente, ¿no? Vamos, al que yo me adhiera, lo que hay en su lugar, que es muy distinto, es lo que se llama la psiquiatría crítica, ¿no? La psiquiatría crítica es un movimiento mundial fundado por psiquiatras británicos que se identifican como críticos, precisamente críticos de la psiquiatría biomédica, ¿no? Pero no son antipsiquiatras en el sentido tradicional, ¿no? de los años 60 o 70, ¿no? Del movimiento antipsiquiátrico, ¿no? Y entonces es psiquiatría crítica. Y en psicología también podríamos tener mi enfoque, yo lo podría asumir como un enfoque crítico, ¿no? Crítico del modelo biomédico, tanto que se da en psiquiatría como también en psicología, y el modelo médico como sistema digamos, de entender y de organizar pues, las atenciones sanitarias. Pero yo no soy antisistema, por decirlo así, ni siquiera antimedicación, ni anti, ¿no? Soy crítico pero dentro de la misma, de una concepción científica, no es una contraposición, qué sé yo, contra la ciencia tampoco, ¿no? Es una posición científica respecto de otra, ¿no? Y entonces esa sería... Ahora sí hay un peligro de confundir uno con otro, ¿eh? O sea, de que lo anti entre dentro de otro circuito con el que no nos identificaríamos para nada, ¿no? Hay muchos críticos, ¿no? Sí, muy bien, doctor, por las respuestas, muchas gracias. Ya para bueno, estamos con el tiempo justamente el que le solicité, ¿no? Con antelación. Solamente en palabras que usted seguramente las puede tener más a la mano, ¿qué cree usted qué aporte tiene la psicología conductual en general al campo de la salud mental? Es decir, al campo, independientemente de, digamos, entre comillas, salud mental, por las aclaraciones que usted ahorita nos acaba de señalar, ¿no? ¿Cuáles cree usted que son? Y también cuáles podrían ser, digamos así, ¿no? ¿Cuáles podrían ser o que ha visto que todavía no han sucedido? Bueno, la psicología conductual en principio es una expresión así bastante genérica, ¿no? Que tiene varios referentes, ¿no? Si entendemos, hay tres maneras, voy a reducirlos a esas, ¿no? Tres maneras de entender la psicología conductual aplicada en los contextos clínicos sanitarios, ¿no? El modelo más establecido, el mainstream, ¿no? De la aplicación psicológica es seguramente la psicología cognitivo-conductual, ¿no? Y entonces lo conductual estaría ahí asociado a un enfoque cognitivo-conductual, que es la corriente principal dentro de las terapias psicológicas y es una corriente no sé, que está incorporada en los sistemas de salud, que tiene todos los parabienes de la práctica basada en la evidencia y que es un enfoque que se corresponde con el modelo biomédico, ¿no? Así que la psicología conductual es la terapia, digamos, de referencia
la más conocida de las terapias psicológicas, ¿no? Ahora bien, la psicología conductual, cognitivo-conductual, es a su vez muy distinta de la terapia de conducta clásica, de la psicología conductual que podríamos decir de primera generación, que estaría representada por el análisis funcional de la conducta, ¿no? Y entonces ese ya sería, pues, por sí mismo, digamos, un enfoque, una manera de proceder en la clínica, pues que puede ser plena, completa, para abordar pues, todos los problemas o todo el problema que nuestros consultantes puedan tener. Bueno, pero este enfoque centrado en el análisis funcional de la conducta, pues apenas existe, o es uno que, digamos, que no tiene la dominancia, no tiene la presencia del cognitivo conductual. Y otra variante del enfoque de la psicología conductual es el de las terapias contextuales o conductuales contextuales, que ciertamente ya incorporan el análisis funcional y que se identifican, en España se identifican como terapias contextuales y que también se denominan, como sabemos, ¿no? Pues terapias de tercera generación, ¿no? Bueno, pues esas terapias también son un referente, seguramente el más claro, de un enfoque de psicología conductual, que a su vez es crítico con el modelo biomédico, ¿no? Con el modelo biomédico de enfermedad mental, etc. Y en su lugar se centra en procesos comunes, en dimensiones, es un enfoque transdiagnóstico que trata de entender las diferentes topografías diagnósticas de acuerdo a una dimensión común que sería la evitación experiencial o sería la inflexibilidad psicológica. Y ese sería pues otro referente de la psicología conductual. Este tiene cada vez más presencia, tiene cada vez más interés en la formación de los clínicos y yo creo que está todavía pues abriéndose paso. Yo apoyaría o abogaría por un enfoque de terapias contextuales en este sentido, que incluiría ya también el análisis funcional y enfatizaría de ese enfoque que es precisamente una alternativa al modelo biomédico, que es el que está pues definiendo el panorama, ¿no? Y dentro del modelo biomédico, pues muy a menudo también podríamos incluir ahí digamos, el enfoque cognitivo-conductual, ¿no? Pero también hoy día el enfoque cognitivo-conductual y el contextual se están borrando sus fronteras, sus diferencias, ¿no? Y es un problema, es una situación actual, ¿no? Digamos, esa diferencia o esa disolución de esas fronteras, ¿no? Es lo que se llama hoy día terapia cognitivo-conductual basada en procesos, ¿no? Pues la terapia cognitivo-conductual basada en procesos se denomina cognitivo-conductual, pero ahora integra todos los procesos conductuales, cognitivos y contextuales dentro de ese panorama, ¿no? Yo no soy alguien que esté adherido, que me adhiera a esa alternativa, ¿no? Sigo entendiendo que esa alternativa puede ser ella misma todavía un tanto reduccionista, ¿no? Al tratar de buscar procesos que no se sabe todavía exactamente en qué podrían consistir, procesos que estuvieran dentro de uno explicando lo que a uno le pasa, ¿no? Yo seguiría viendo eso dentro de una ciencia un tanto mecanicista, dentro de un enfoque biomédico, ¿no? Yo, por el contrario, abogaría por un enfoque contextual, conductual, fenomenológico, centrado en la persona. No centrado en los procesos internos, sino centrado en la persona, ¿no?
y sería pues lo que yo, si de mí dependiera organizar los sistemas sanitarios, la formación de los clínicos iría por ahí. Ahí justamente entramos en un puntito que me gustaría resaltar, ¿no? Usted como comenta, esta línea divisora cada vez está diluyéndose. Sin embargo, en el mismo artículo de Stephen Hayes, que es el promotor de esta clasificación histórica, él lo atribuye, aunque muchos podrían criticar de que alguien es parte de la historia, al mismo tiempo haga criterios históricos, ¿no? Es como que nosotros somos el tipo moderno, digámoslo así, ¿no? Pero nosotros mismos estamos perteneciendo al tipo moderno, ¿no? Es como que hay doble juez y parte, digamos así. Pero Sí, bueno, sí. dejando a un lado esa crítica, que me parece interesante, me gustaría resaltar que el propio Stephen Hayes hablaba de que son terapias o psicoterapias cognitivo-conductuales de tercera generación. Es decir, ya desde el inicio no hace una separación. Esto no quita que, por ejemplo, en su libro de la psicoterapia de tercera generación, como psicoterapias contextuales, digamos, terapias contextuales, ahí se hace las aclaraciones de vida. Pero no cree, y eso le pregunto, que esta división o esta línea ha sido más producto de países hispanohablantes, digamos así, más que de países anglosajones. O sea, como que La, la, desde el mismo inicio parece que no había línea divisora, ¿no? sí, la división entre contextuales y Conectivo de con... cognitivo-conductuales, por ejemplo. Sí. Ah, pudiera ser que pudiera ser algo así, ¿no? Yo en particular he enfatizado, he remarcado esa división, esa ruptura que implicaban las terapias contextuales de tercera generación respecto de la de segunda, las terapias cognitivo-conductuales, que yo la pondría como ejemplo de un modelo biomédico funcionando en psicología, ¿no? Yo en particular he enfatizado eso y seguramente pues, he influido en que a lo mejor se considere así. Pero también es cierto que en su origen, en la propuesta misma de Hayes, cuando nombra las tres generaciones, ¿no? en 2004, pero esto venía ya de antes, pues ya establece esa división. Claramente, pues hablar de tres generaciones ya se supone pues, que hay una diferencia, una ruptura de unas respecto de otras y que concretamente la tercera pues sería en aquel momento digamos, la última y desde luego diferenciada, porque si no, no sería una nueva generación de la anterior, que no estaba clausurada, ni lo está, pero que estaría remarcada respecto de ella, que sería la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Yo creo que Hayes, la propia noción de tres generaciones, establece esa ruptura, ¿no? Lo que habría que preguntarse es lo que ha pasado después, actualmente, en 2018, por ejemplo, cuando ahora el líder de la terapia cognitivo-conductual, que sería Hoffman, y el líder de las terapias contextuales, que sería Hayes, cómo esos dos papas ahora, de religiones, vamos a decirlo así, separadas, se avienen y se juntan y establecen el proyecto de una terapia cognitivo-conductual basada en procesos, donde incluso pareciera que las terapias contextuales ceden nombre, ceden terreno, ceden novedad en favor de un conglomerado de procesos, 17 o así, por ejemplo, que describen en un libro clásico, y eso sería lo que habría que cuestionar. A mí me llama la atención. Y creo que esa asociación viene más bien también por razones estratégicas, de razones políticas, organizativas, de cómo acaparar o cómo organizar la formación clínica en Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que esa es una asociación más estratégica que propiamente científica o sustantiva y demás, ¿no? Y bueno, y ahí están
ahí está ese panorama, que es un panorama pues digamos, muy actual, ¿no? Si se diluyen esas fronteras o si está bien, yo creo que está bien remarcar, digamos, sus diferencias, y aquí podríamos pensar de todo, ¿no? Que las terapias cognitivo-conductuales se han hecho contextuales y que acaso las terapias contextuales pues han dejado de tener así su beligerancia, no lo sé, ¿no? Pero lo que creo que es más cierto es que las terapias cognitivo-conductuales son las que han incorporado aspectos contextuales que no formaban parte de su propia lógica, ¿no? Y que seguramente pues ese cambio viene influido por que la tercera generación influye en la segunda. Y la segunda se acerca un tanto a la tercera y ahora se disuelve eso, ¿no? Pero para mí el panorama no está tanto entre la primera y la segunda, perdón, entre la tercera y la segunda, sino está entre un enfoque centrado en procesos intrapsíquicos o centrada en procesos en general versus una terapia o un enfoque centrado en la persona, ¿no? Esa es donde yo remarco la diferencia. Y es ahí donde yo, como terapeuta o como psicólogo conductual, me alío, me asocio, encuentro afinidades con un enfoque fenomenológico y existencial, dentro de una perspectiva efectivamente contextual, ¿no? Más que derivarme o hacerme fuerte en un enfoque cognitivo-conductual centrado en procesos, ¿no? Esa sería por donde yo establecería el remarque, ¿no? Y donde yo pondría pues mi énfasis, ¿no? Muchas gracias. De hecho, la figura que nos trae de criterios prácticos o políticos, yo creo que está presente en todos nuestros países de alguna u otra manera en un terreno como la salud mental. Entonces, en eso sería como una suerte de concilio, utilizando la figura religiosa que nos trae a colación, ¿no? Pero en esto, ya para acabar, lo último, conversamos con el tiempo, es ¿usted qué recomendaría ya para ir terminando? ¿Qué recomendaría a un psicólogo con intereses en psicoterapia sobre psicoterapia contextual, ¿no? O sea, por ejemplo, nos están viendo muchos, ¿no? Muchas personas recién están empezando, recién están iniciando su trayecto. ¿Y qué recomendación usted le brindaría a ellos, ¿no? Me gustaría tenerla en cuenta. Pues bueno, pues dentro del interés de una formación conductual, ¿no? De una terapia conductual, pues yo enfatizaría más una extensión por el lado contextual centrado en la persona, incorporando estableciendo afinidades con otros enfoques de la clínica, otros enfoques muy establecidos, como uno fenomenológico y existencial. Enfatizaría más una formación por ese lado que una formación que tirara para el lado cognitivo-conductual, el de los procesos, el de los mecanismos y demás, ¿no? Para un enfoque auténticamente contextual es uno que se centra en la persona y no en procesos subpersonales, ¿no? Y que centrarse en la persona implica tener un enfoque biográfico, un enfoque contextual que incluya entender el mundo alrededor en el que las personas tienen esos problemas, ¿no? El mundo moderno, el mundo actual, es el que genera los problemas que tienen los individuos, ¿no? No son las averías dentro de los individuos los que generan los problemas, sino es cómo la vida trastorna el funcionamiento de los individuos dentro de la complejidad de sistemas, ¿no? Entonces, un enfoque contextual
que estableciera afinidades pues con otros enfoques como el fenomenológico y el existencial, pues que son enfoques que podemos entenderlos como radicalmente adualistas, como radicalmente antimecanicistas y como un tipo de enfoques filosóficos que mejor entiende, digamos, que está en sintonía con los problemas psicológicos que tiene la gente, ¿no? Que son problemas existenciales que se han enrevesado, ¿no? Ese sería el énfasis que yo haría, ¿no? Bueno, ya estamos sobre la hora, más bien le hemos robado unos minutos más, pero nos emocionamos. No hay ningún problema por mi parte, porque yo también me he extendido en las primeras preguntas y no tengo problema porque echemos el tiempo que fuera necesario, ¿no? Igual lo podríamos continuar en otra ocasión. Reitero que esto sea el inicio de otras charlas que yo creo que hacen falta, al menos ponerle lugar y espacios para estas dinámicas, ¿no? Y nada más reiterar mi agradecimiento a todos los asistentes también. Yo creo que extrañamos mucho en Perú el tema de los aplausos, pero si ustedes pueden hacer quizás un gesto ahí con las manitos, en general, ahí están sucediendo, ¿no? Están comenzando a colocar ahí lo de las manos. Yo extraño mucho eso y se ha perdido por lo del COVID. Esperemos que pase pronto y esperemos que pueda visitarnos en algún momento a nuestro país. Nosotros extendemos ya la invitación, pero primero lo primero, ¿no? Que pase asunto de salud. Entonces, les pediría a los demás si es que pueden colocar sus cámaras para hacer una foto grupal. En este sentido, los que crean conveniente, no es obligatorio, ya que podemos invadir a veces la privacidad de algunas personas, pero nos gustaría quizás tenerla en cuenta, ¿no? Para el recuerdo, ¿no? De que sucede, que estuvimos aquí, ¿no? Esta clase de cosas. Entonces aquí voy a... Pues nada, si se pueden juntar, que se componga, pues perfecto. Sí, ahí está. Entonces, que pongan sus cámaras, ahí están algunas personas que se han tomado el tiempo de estar aquí con nosotros, ¿no? Y ahí va una, porque creo que han puesto más en la otra pantalla, entonces voy a porque son varios, desde aquí. Entonces, aquí en la otra pantalla, está. Y ya está, ahí está. Bueno, nada más, muchas gracias, doctor Marino, por la entrevista y como le comentaba, que este sea el inicio de futuras actividades en conjunto, quizás con Perú, ¿no? Que desde muy lejos lo hemos venido revisando de hace muchos años, muchos de nosotros hemos estado metidos en su trabajo y nada, ¿no? Siempre es bueno que se haga esto. Bueno, no sé si tiene las últimas palabras, doctor, y ya para acabar. Sí, nada, pues por mi parte encantado y bueno, es buena cosa que nos haya faltado tiempo para más cosas de las que podríamos hablar y espero que el futuro nos depare ocasiones que lo permitan. Y nada, quedamos emplazados al futuro sin las restricciones a las que nos obliga el COVID. Bueno, hasta luego todos. Estaré al tanto de vuestros desarrollos y demás. Pues muy bien, adiós. Gracias. Hasta luego, cuídense.